Muy buenos días. Estamos a jueves y en la última semana meditando en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Quiero agradecer las salutaciones y los mensajes que me dejáis tanto en Facebook como en YouTube, en mi canal personal como en el canal de la iglesia. Es para mí un gozo y de mucho ánimo leer vuestras palabras de agradecimiento por este devocional que es de tanta bendición para vuestras vidas. Alabo al Señor por ello, me gozo en esto y confío en que el Señor siga dándome las fuerzas y guiándome en su sabiduría para compartir estas verdades que hace tanto bien a mi corazón y que también os bendicen a vosotros. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 16, versículo 9 dice: Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella le había visto, no lo creyeron. Bueno, esta descripción de María Magdalena también se encuentra en Lucas capítulo 8 y el versículo 2. De ella Jesús expulsó 7 demonios, lo cual no quiere indicar la condición de gran pecadora, sino más bien lo grave de la enfermedad funesta de la que el Señor la había curado. Algunos sugieren que es extraño que Marcos la presente describiéndola casi como un nuevo personaje, ya que fue mencionada al menos 3 veces en este Evangelio, en el capítulo 15, verso 40, el 47 y ahora en el versículo 1. El encuentro de Jesús con ella es dado plenamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 11 al 18. Luego tenemos la recapitulación del episodio de los que iban camino a Emaús, referido con más detalle en Lucas 24. Este precioso y profundo relato está abreviado, refiriendo únicamente que Jesús se apareció bajo diferente forma a 2 de ellos, es decir, de los acompañantes de Jesús que antes había mencionado. Según la concepción del autor, Jesús habría adoptado a propósito la apariencia de un forastero. Nada dice de que los ojos de los discípulos de Emaús se abrieran al partir el pan. Lo único que importa una vez más es el hecho de que los otros discípulos no les prestaron ningún crédito. Es decir, que los hombres no tuvieron mejor suerte que las mujeres. El que no creyeran a aquellas mujeres y a estos hombres ahora es sumamente importante en relación con el testimonio posterior que ellos dieron tocante a su resurrección. Es decir, testimonio dado a riesgo de su misma vida. Los relatos de los evangelios sobre la resurrección del Señor son múltiples y variados. Jesús se presentó en diversas ocasiones y en diferentes situaciones tratándoles como hermanos y señalándoles el camino que debían tomar en aquellos días posteriores a su pasión. Les hizo ir a Galilea y allí se unirá a ellos para comunicarles serenidad interior y para una comunión íntima y completa con Él. Jesús estará entre ellos como el Señor viviente y a partir de aquí, cuando se congreguen 2 o 3 en su nombre, esa será una bendita y preciosa realidad. Así Jesús se manifestó a ellos y según Marcos lo hizo en la forma más sencilla, pero a la vez impactante, mientras estaban sentados a la mesa. Allí tuvo que reprocharles su incredulidad como ellos. Nosotros también somos duros de corazón y clamamos hoy: Señor, cámbianos, sensibiliza nuestros corazones. Ahora bien, tenemos que señalar hoy que nadie, en realidad nadie fue testigo de la resurrección real de Jesús.
Lo que Mateo nos informa, por ejemplo, es que se produjo un terremoto y hubo una manifestación extraordinaria que hizo que los soldados romanos cayeran como muertos. Y por eso les he colocado en mi ilustración de Play Biblia de esta manera. La proclamación de la resurrección de Jesús se basa en el hecho de que murió, fue sepultado. La tumba en la que fue sepultado fue descubierta vacía. Y los discípulos tuvieron experiencias que los convencieron de que Jesús había resucitado sobrenatural y corporalmente de entre los muertos. Habiendo establecido estos hechos históricos, podemos construir un caso fuerte para la resurrección corporal de Jesús basado en al menos 14 evidencias que yo he encontrado en uno de los comentarios que consulto habitualmente, y 7 de estas evidencias quiero compartirlas con vosotros hoy jueves, y mañana viernes veremos las otras 7, cerrando así nuestra semana de meditación en la resurrección de Jesús. La primera evidencia es el fracaso de las teorías naturalistas o alternativas para explicar el suceso. Los argumentos naturalistas no resistieron un análisis cuidadoso. Prácticamente todos ellos han sido abandonados o revisados sustancialmente. Los defensores fueron selectivos en los datos bíblicos que afirmaron la resurrección. Es decir, hablar de que no había muerto y de que él no había llegado a experimentar la muerte física, pero que luego por sí solo, después de estar el tiempo que estuvo en una piedra dura, en una tumba fría, y después de la tortura de la crucifixión, mover él solo la piedra para salir de allí, es algo absolutamente imposible de sostener. En segundo lugar, el nacimiento de la fe de los discípulos y el cambio radical en sus vidas. Algo sucedió que hizo que los seguidores de Jesús creyeran que habían tenido encuentros genuinos con el Señor resucitado. Estos encuentros con Jesús les hicieron pasar de ser cobardes, temerosos, que se escondían, a ser audaces testigos del Cristo resucitado. Además, según la tradición de la Iglesia, los 11 apóstoles, con la posible excepción de Juan, murieron como mártires, todavía proclamando a Jesús como el Señor resucitado. Aunque la gente morirá por una mentira si cree que es la verdad, no morirá por lo que sabe que es una mentira. Y esto se dio en al menos 10 casos de los 11 discípulos que observaron la resurrección al reencontrarse con Jesús. En tercer lugar, la tumba vacía y las ropas funerarias desechadas. El testimonio temprano de Pablo en 1 Corintios 15 apoya la verdad de la tumba vacía, y el relato mismo es simple y carece de un desarrollo legendario. Los detalles no son fantásticos, incluyendo solo algunas ropas desechadas. En cuarto lugar, el hecho de que las mujeres vieran primero la tumba vacía. En la cultura judía del primer siglo, las mujeres no estaban cualificadas para ser testigos en un procedimiento legal. Es sorprendente que la Biblia registre que las mujeres vieron primero a Jesús resucitado. Si la iglesia primitiva estaba inventando una historia para persuadir a la gente a creer que Jesús resucitó de entre los muertos, es inconcebible que dijeran que las mujeres fueron las primeras testigos del evento. La única razón para hacerlo es que las mujeres, de hecho, lo vieron primero. Y esto era una completa verdad. En quinto lugar, el cambio del día del culto
del día de reposo al domingo. Durante siglos, la identidad judía había estado vinculada a la observancia del día de reposo, un día que se honra y se mantiene sagrado para el Señor. Sin embargo, alrededor del año 30 después de Cristo, algo extraordinario ocurrió que hizo que un gran número de judíos de Jerusalén cambiara su día de culto al domingo. Ese acontecimiento es la resurrección corporal de Jesús de entre los muertos. En sexto lugar, la naturaleza improbable de una alucinación masiva. La alucinación masiva es realmente imposible. Las alucinaciones son experiencias internas y subjetivas de la mente. Se producen de forma personal e individual, no como una experiencia de grupo. En séptimo lugar, y para cerrar nuestro devocional de hoy, las apariciones posteriores a la resurrección. El Nuevo Testamento registra muchas ocasiones en las que Jesús se apareció a sus seguidores después de la resurrección. Por ejemplo, Mateo 28, Lucas 24, Juan capítulo 20 al 21, Hechos capítulo 1, 1 Corintios 15 y Apocalipsis capítulo 1. Los discípulos afirmaron que Jesús se apareció en diferentes momentos y a diferentes personas. Algunas apariciones fueron a grupos, mientras que otras fueron a individuos. La naturaleza diferente, aunque complementaria, de las apariciones de la resurrección apoya su autenticidad. Las apariciones duraron 40 días y luego cesaron abruptamente tras la ascensión de Jesús al cielo. No existe ninguna otra explicación alternativa más convincente que estas. Por eso nos gozamos hoy en la resurrección de Jesús. Y como oración escrita esta mañana decimos, como la antigua canción, resucitó. Amado Padre, resucitó. Ya no tendrá sombras la tumba para el fiel. Aunque muriere, vivirá el que creyere solo en él. ¿Por qué buscáis a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reíd, que Cristo vive y reina ya. Y decimos, aleluya, amén, gloria a Dios. Os espero mañana, viernes, para cerrar esta maravillosa semana en un tema tan precioso como es la resurrección. Mientras el Señor permite que llegue ese momento, manteneos bendecibles.